damos la bienvenida al congresista Carlos Anderson, que ha tenido la amabilidad de venir a visitarnos. Muy buenas noches, congresista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Un placer realmente. Una primera reacción sobre lo que dijo y sobre lo que pasó bajo silencio la señora Dina Boluarte en su discurso de más de 4 horas pronunciado el día 28 de julio. Lo que pasa es que lo que dijo se lo llevó el viento ya, hace rato, ¿no? No hay una sola frase memorable ni nada para ese estilo, más allá del intento de tratar de convertirse, ¿no?, en una especie de heroína de la democracia. Ha tratado de pintarse como que, bueno, gracias a ella es que vivimos en libertad y una serie de cosas, ¿no? Denostando del régimen del cual ella fue una parte integral, ¿no? Denostando de ese mensaje, digamos, que se propalaba por Aníbal Torres, por el propio presidente Castillo y ella, ¿no? Un poco desentendiéndose, ¿no? Yo era al contrario, ¿no es cierto? Ella es la defensora, gracias a ella vivimos en libertad, y ese mensaje de odio ya no existe y ahora vivimos en gran felicidad, dice, ¿no? Ya no hay armonía política. Lo que pasa es que ella confunde, creo yo, armonía política al pensar que basta con este entendimiento que tiene el Congreso con el Ejecutivo. Eso no es armonía política, es armonía de los políticos. Pero la verdad es que entre la sociedad, entre el país y quienes gobiernan, ¿no?, existe una distancia pero enorme, y esa brecha en gran medida ha sido causada por ella, ¿no?, por sus actitudes, por su frivolidad, por su falta de empatía, por esa atracción que tiene al dinero, a los viajes, ¿no?, independientemente de lo que suceda en el país, ¿no? Sabemos que está buscando un montón de nuevos viajes ahora. Sí, puesto que usted menciona el tema, quiere que la semana próxima se le autorice a viajar al Japón, donde exacto, sería recibida por el emperador, después de participar en una reunión de inversiones. Claro, lo que ella y quiere luego es a Indonesia, ¿no?, en un viaje de Estado. La pregunta es, ¿por qué, si esas invitaciones se hacen con tanta anticipación, lo hace saber con tan poco plazo? Porque si es para viajar la semana próxima, y ella ha debido recibir las invitaciones mucho tiempo atrás, ¿no? Sí, por supuesto, pero lo que pasa es que tenía que asegurarse, creo yo, este entendimiento. Mira, lo que dijo el flamante presidente del Congreso, Gerí, ¿no?, que él va, digamos, a comandar un Congreso que va a tener una actitud neutral. ¿Cómo va a tener una actitud neutral un poder del Estado frente a otro poder del Estado? Si justamente la democracia consiste en el balance, en la fiscalización, no de uno con el otro, pero no, aquí ya decidió que la actitud del Congreso va a ser neutral. Entonces, si la señora quiere ir de viaje a Japón, etcétera, pues se le dejará ir, pues, porque está dentro de sus facultades y cosas por ello. Además, temo que ya lo ha hecho. No importa que no haya claridad acerca de quién dejarle las riendas del gobierno, porque ya hemos visto que eso de la comunicación no necesariamente funciona, ¿verdad?, en viajes anteriores. No importa que los resultados de cada uno de sus viajes sean cero. Pues yo nunca he visto una inversión inmediatamente después de estos viajes donde anuncia, ¿no?, que va a ir a traer muchas inversiones y cosas por el estilo. Y la verdad es que la diplomacia presidencial funciona cuando hay claridad de objetivos, cuando hay además también credibilidad. Los inversionistas internacionales no son tontos, ¿no? Así que nada, este es un viaje más para que ella tenga la foto ahora con el emperador, entonces va a poder tener en su sala, ¿no?, la foto con el Papa, con el emperador, con el presidente Biden y cosas por el estilo. Es lo único que le interesa, la vanidad, nada más. ¿Por quién votó usted cuando hubo que elegir una mesa directiva? En este caso voté por Cueto. ¿Y por qué es que no consiguió más votos el señor Cueto? Bueno, porque voy a ser cínico, no les va a gustar a muchos de mis colegas, pero... En general está acostumbrado a decir cosas a usted que no le gustan a la mayoría de sus colegas. Seguro, pero si te pones a pensar, fueron como 77 votos los que obtuvo, ¿no es cierto? Creo que son como 73 los que tienen de una forma denuncias fiscales, ¿no? Creo que hay una correlación ahí muy interesante, ¿no?, entre digamos, el nivel de compromiso que tienes tú con el sistema, el Ministerio Público, y tu voluntad para tener en la mesa directiva, ¿no?, a una persona que tiene una denuncia, ¿no?, por el tema de violación, que además también está hoy en día bajo la lupa por el tema de corrupción. Hay una empresaria que claramente ha dicho que es el señor Gerí y son sus asesores y cosas por el estilo, pero a este Congreso, a estos congresistas en general que han votado
a favor de la continuidad de ese bloque democrático, que de democrático no tiene absolutamente nada, ¿no? De bloque sí, pero de democrático absolutamente nada, que es básicamente simplemente una conjunción de intereses entre la derecha, la izquierda, porque ahí de verdad la ideología ni siquiera existe, simplemente cuánto hay para mí, cuánto vas a poder colocar tú, ¿no? Es un zafarracho de intereses. Bueno, y ese es lo que representa esta mesa. Representa ese Congreso que no tiene alma, que no tiene interés en el país, ¿no? Así que, bueno, en eso estamos. De acuerdo. Usted es un economista y un experto en planificación, en visión de largo plazo. ¿Hay un pensamiento económico que predomine en este gobierno? Ninguno. Más bien es el cortísimo plazo. Pero incluso destruyendo o desandando lo poco bueno que se habían dado, digamos, en el pasado, como por ejemplo, digamos, la disciplina fiscal, conceptos de ahorro. Cuando las cosas van muy bien hay que ahorrar, pues, ¿no? E invertir bien en el futuro. Nada de eso. Ahora es al revés. El señor Pérez Reyes está allí básicamente para cumplir el pacto entre el Congreso y el Ejecutivo, es decir, ¿sabes qué cosa? El Congreso, dame toda la plata que yo necesito, el Ejecutivo, déjame hacer las cosas que yo quiero hacer, sin que incluidos mis viajes, ¿no es cierto?, sin que nos molesten, ¿verdad? Y estamos todos entendidos. No importa que eso tenga un impacto sobre el déficit fiscal, que tú has visto, el gasto corriente ha crecido de una manera alucinante, ¿no? Las inversiones públicas, pues, no son necesariamente, digamos, creadoras de crecimiento, de desarrollo, ¿no? Seguimos teniendo locuras como inversión en grandes colegios maravillosos de $65 millones, $60 millones cada uno, y a la vez tenemos niños que estudian sentados en 2 ladrillos. O sea, ese tipo de irrealidades, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí tiene a su ministro, ¿no? que es súper comprensible con esas necesidades políticas, ¿verdad? Y tiene, por supuesto, también un gabinete que en general parecían focas el día del discurso presidencial, se cansaban de aplaudir, ¿no sabes? Algunos quedó medio dormidos, ¿eh? No, el Arana y otros más tenían una crisis de sueño, pero estaban allí, y además tenía una cosa bien rara, ¿no? Había en el segundo piso, tú has visto, invitados. Los invitados normalmente están prohibidos de aplaudir. Son los únicos que aplaudían por momentos. Pero claro, ¿no? Porque ¿Cuántos congresistas habían presentes? Mira, las primeras 2 horas y algo, ¿no? Habrían unos 60, 70, ¿no? Congresistas. Después se fue yendo, yo me fui a almorzar como a las 2:30, porque la verdad es que ya todos sabíamos, teníamos ahí el texto, y la verdad que escuchar el grito chillón de la presidenta no se me hacía, así que me fui al comedor de trabajadores a almorzar, y desde allí escuchándola, por supuesto, y pues regresando, ¿no? Ahora, hay un tema que ha sido destacado después del discurso por dirigentes de regiones y por la Asamblea de los Gobernadores Regionales. Está mal diseñado nuestro esquema de descentralización. Eso es un tema que usted conoce de cerca, y del cual se ha ocupado cuando ha sido el presidente de ese plan. Sí. ¿Qué es lo que se debe reformar respecto a la manera como se articula en el gobierno central con las regiones, particularmente a propósito de la inversión pública? Mira, para comenzar, no existe en el Estado peruano, increíblemente, ningún mecanismo para poder priorizar obra pública. No existe. Yo traté de crear algo en el año 2013, porque lo que hicimos fue investigar cómo es que en el mundo se prioriza inversión pública. Y encontramos que hay metodologías para poder priorizar, ¿no es cierto? O sea, es más importante hacer un hospital o hacer un coliseo, digamos, para peleas de gallos, que es el tipo de discusión que tú tienes en las regiones, ¿no es cierto? ¿Cuál inversión te crea más valor, ¿no? Te encamina si es que ese es tu objetivo, digamos, a derrotar la pobreza, etcétera. No, en el Perú no existe ningún mecanismo. Entonces, sencillamente, se le dan los recursos y los gobiernos regionales hacen lo que quieran, ¿no? Y por eso es que estamos pues llenos de el huaco erótico o el monumento a la papa rellena o lo que sea, ¿no? O tenemos cosas tan locas como, por ejemplo, una súper piscina en un lugar donde no hay agua potable y cosas por el estilo. Y ahí vive una especie de distancia que toma el Ejecutivo, el gobierno a nivel nacional, ¿no? En lugar de decir, no, vamos a hacer las cosas con un sentido de priorización. El CEPLAN podría hacer ese papel, por ejemplo, haciendo el análisis, si tú quieres, en teórico, ¿no? Para que entonces los gobiernos regionales tengan una guía y la sociedad le pueda exigir
al gobierno regional y dice, ¿cómo a usted se le ocurre hacer ese qué sé yo, ese monumento a la papa rellena, ¿no? Cuando con esos recursos podríamos haber hecho 3 postas médicas, etcétera, y cosas por el estilo. Esa es una de ellas, ¿no? Pero después lo otro tiene que ver con el tema de enraizar, por ejemplo, los ingresos, la tributación, a través, por ejemplo, de los ingresos prediales, etcétera, ¿no? Porque resulta que en el Perú, pues las empresas, por estas distorsiones que existen acerca de darle excepciones tributarias, ¿no? Tenemos empresas, pues, que, digamos, tributan, supuestamente están localizadas en un lugar, pero en realidad no tributan en ese lugar, ¿no? Obtienen los beneficios. Entonces, no hay un sentido de que la tributación directamente, ¿no?, es aprovechada para mejorar la vida de las personas que viven en Cerro de Pasco o en Puno o en Huancayo, etcétera. Tenemos que reformular nuestro sistema tributario y tenemos que darles también, creo yo, ya que no existen capacidades en general, porque tampoco hay un sistema pues, salarial que atraiga, digamos, a los mejores técnicos, a las zonas más deprimidas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que pensar también en eso, en un sistema donde haya gerentes públicos que tengan el estímulo para poder ir y actuar, y hay que crear un concepto que se llaman equipos de tareas, ¿no? Donde, por ejemplo, se manda pues, al gobierno, si el gobierno regional de qué sé yo, de Iquito no tiene las capacidades ¿no?, de planificación y de ejecución, etcétera, se le manda un equipo de 5 personas, 6 personas para que ayuden, ¿no es cierto?, a trabajar en este tipo de obras. Así que hay mucho por hacer, hay mucho por aprender de otras experiencias exitosas. La descentralización no tiene por qué ser el caos que es ahora, ¿no? Sí. Ahora, un tema crucial sin duda de nuestra economía y de la sociedad en general es el de la minería en sus diversas modalidades. Sí. ¿Qué le parece que es la visión que transmitió la señora presidenta Dina Boluarte sobre el tema minería? Tanto la minería formal, las grandes empresas, la inversión extranjera, como las pequeñas iniciativas artesanales y la minería ilegal. Sí, mira, la verdad que no queda claro cuál es. Ella ha sido muy cuidadosa en ese sentido porque sabía que estaba en un territorio donde hay muchos que defienden la minería, entre comillas, artesanal, pero que más tiende a la minería ilegal, ¿no? Porque definitivamente en el Congreso de la República hoy en día hay representantes de la minería ilegal y el propio Ejecutivo, ¿no?, ha demostrado cierta, digamos, no sé, flexibilidad hacia los intereses, ¿no?, de este sector, prolongando ya 3, 4 veces, ¿no es cierto?, el Reinfo, ¿no?, que es un mecanismo que se utiliza no para promocionar realmente los intereses de la minería, de los pequeños mineros artesanales, etcétera, sino básicamente para crear zonas liberadas, ¿no?, como la de Patás o Madre de Dios y otras zonas también así, ¿no? Ahí lo que falta, fíjate, es claridad en los conceptos y claridad en los objetivos, porque nosotros vivimos una locura en el Perú. Se persigue, ¿no?, a la minería formal, la minería de clase mundial, la minería que genera la inmensa mayoría, digamos, de recursos. Y que es respetuosa del ambiente. Y que es respetuosa del medio ambiente, de las leyes etcétera. Laborales. Claro, pero se es súper flexible con los restos, con los que están destruyendo realmente nuestra Amazonía, destruyendo también nuestra sociedad a través de la promoción de la prostitución, del narcotráfico, de la corrupción, porque todo eso va de la mano, no son fenómenos aislados, ¿no? Porque si tú quieres actuar, digamos, ilegalmente en materia de minería, tienes que corromper a mucha gente, ¿no? Así que eres corruptor y corrompido, y así que en eso estamos, ¿no?, en una situación realmente muy difícil que, por supuesto, no llega al estado de ser el Perú, pues un país fallido, como ya se ha referido a Bolivia, pero que la verdad no nos acerca en lugar de alejarnos, ¿no? Ahora, no mencionó mucho la palabra corrupción, si acaso alguna vez la señora Boluarte. ¿Qué se debe hacer? Usted, como candidato eventual, ¿qué propondría? ¿Qué esperanza quiere sembrar entre los peruanos de que podemos resolver el problema de la corrupción desde los niveles más bajos hasta la cúspide del Estado? Mira, el problema de la corrupción en general tiene un otro nombre, y ese es la impunidad. O sea, corrupción ha habido en todas las épocas, en todas partes del mundo, pero lo que hay en el Perú es impunidad, y lo vemos una y otra vez. O sea, desde la impunidad que hay en el Congreso, donde hay colegas que han sido, pues los han encontrado con las manos en la masa, robándole a otros sus trabajadores, etcétera, ¿no?, los mochasueldos, etcétera, y ahí están,
de lo más campante, de lo más fresco, no les pasó absolutamente nada, ¿no es cierto? O tenemos, pues, carambas, en general, en el Ejecutivo también, casos paradigmáticos, digamos, de corrupción, no pasa nada. Entonces, es la impunidad lo primero con lo que tenemos que tratar, ¿no? Evitarla, castigar, ser realmente eficientes en eso. Y también tenemos que quitarle, digamos, las fuentes de corrupción, que están perfectamente identificadas. A nivel, por ejemplo, de obra pública, está perfectamente identificado por la Contraloría que alrededor del 10% de la obra pública se va en corrupción. Bueno, entonces, asegúrate de que no haya eso. Por ejemplo, ¿no? Aprobando, y aprovecho para decir que aprobando, por ejemplo, un proyecto de ley mío, ¿no? que se llama la Ley del Beneficiario Final, para asegurarnos de que, por ejemplo, esos delincuentes que forman empresas, como la de Caliwarma, esas empresas, Frigoinca, por ejemplo. Entidades públicas, ¿no? Claro, claro, ¿no? Entonces que van y defraudan al Estado, y después el Estado le dice, bueno, te has portado mal, voy a retirar tu RUC. No, tú ya no puedes, RUC, ya no puedes tú tratar con el Estado. Pero resulta que los iniciadores de esa empresa tienen 5 empresas, 5 RUCs distintos, y siguen actuando con otros. Mientras que la propuesta que yo tengo es armar una lista, ¿no? O sea, una lista de lo que son los accionistas, los beneficiarios finales de ese tipo de empresas, de manera que sobre ellos recaiga la pena de muerte civil. No pueden volver ni esa empresa ni ninguna de las empresas donde aparezcan estos accionistas a volver a tratar con el Estado. O sea, eso, por ejemplo, de inmediato, creo yo, que atacaría la inversión, perdón, la corrupción en Una el sector pregunta público. final, señor Carlos Anderson, ya no tanto al congresista que usted, sino al político que quiere participar en la campaña del próximo año. ¿Cómo se puede hacer para que el electorado se aleje de los odios, de la polarización, de las desacreditaciones recíprocas y piense en los temas objetivos de la agenda nacional del Perú? Mira, hablándole con honestidad, ¿no es cierto? En general, creo yo que todavía estamos en un ambiente en el que todo el mundo espera. O sea, que las batallas, los enfrentamientos, los insultos, porque hay realmente una lumpenización, digamos, del debate político. Entonces, se castiga a quienes, por ejemplo, son incapaces como yo de utilizar ese lenguaje, ¿no? Porque yo lo que tengo son argumentos, lo que tengo son propuestas, ideas, etcétera. Pero se premia electoralmente, ¿no? A quienes, por el contrario, gritan más y asumen, pues, que saben todo. Lo hemos visto, el alcalde de Lima, por ejemplo, un especialista en insultar. Viene aquí, tú eres caviar y tú eres mermelero y tú eres... O sea, ese tipo de... O sea, eso debería ser penado por la sociedad. Y la mejor forma es no dándoles el voto, ¿no? Eso es lo primero que debería Pero no es lo que vemos en el mundo. En el mundo estamos viendo que hay políticos lo sé, en la mayoría de los países que prosperan gracias a esa actitud. Entonces hay un incentivo perverso, ¿no? A decir, a ver, voy a tener que buscar mi diccionario de insultos para ver cómo prospero yo en materia electoral. Yo espero que el Perú, que digamos que es víctima de su propia incapacidad para diferenciar y para votar bien, ¿no? Finalmente se dé cuenta de que en estos momentos tenemos una cosa maravillosa, tenemos un momento extraordinario, un cambio de época, ¿no? En materia del precio de las materias primas, ¿no? Y de las tecnologías que permitirían realmente que el Perú pudiera dar saltos así, pero adelante a morir. Y además también, si por ejemplo aprovechan la ley REMA, que finalmente ha sido aprobada en el Congreso, que es una ley mía, de mi autoría, que va a permitir el desarrollarnos industrialmente, ¿no? De a pocos, sobre todo dándole la oportunidad a las pequeñas y medianas empresas. El Estado peruano debería, ya que está el marco legal, debería tomarlo como un proyecto de Estado. Y cualquiera que venga como presidente debería tomarlo también para impulsar y recorrer el camino que ha recorrido Vietnam en los últimos 30 años, o Camboya, o Indonesia, o México, ¿no? En los últimos 30 años, y vamos a ver que efectivamente se puede. El país tiene todas las condiciones. Ningún país en el mundo, creo yo, tiene todas las condiciones, toda la mesa servida para dar estos saltos, ¿no? Entonces, bueno, yo espero, perdóname, seguir siendo quizás como el Quijote, porque sé que a mí me dicen, pero es que tú tienes que ser más claro, más violento, más insulta. No lo voy a hacer.
¿no? Muy bien, muchas gracias por contestarnos como congresista y como candidato eventual a las elecciones del próximo año. Señor Anderson, Muchas gracias. Miembro de Perú Moderno, el partido Exacto. suyo, ¿no? Gracias por estar acá y por darnos su opinión sobre el discurso presidencial y sobre lo que el Perú debe hacer para salir de las guerras intestinas y polarizaciones y tener una agenda común que reúna a los peruanos tras objetivos que no pueden sino ser luchar contra la corrupción y la criminalidad, reducir la pobreza y buscar el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y hablaremos sobre Bolivia con dos invitados que son naturalmente nacionales de este querido país